Segunda de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7, y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue impuesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea continuamente, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, solamente entonces, y no en otro momento, es cuando llego a ser fuerte. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo número 7, el famoso aguijón del apóstol Pablo, el famoso aguijón del apóstol Pablo, que teológicamente se ha hablado, se ha propuesto cuál era el aguijón, si era una enfermedad del estómago, de los ojos. Incluso hay personas que han propuesto, teólogos, que era un pecado del apóstol Pablo. Y bueno, nos podríamos pasar toda la tarde hablando acerca de cuál era el posible aguijón que abofeteaba al apóstol Pablo continuamente, que torturaba la vida del apóstol Pablo, en la cual, imaginen a este hombre temeroso de Dios, fiel del Señor, un hombre de continua oración, un hombre de continua súplica, un hombre de entrega total al servicio al Señor, un hombre con un conocimiento sin igual, no solamente en aquel tiempo, claro está, que tenía un dolor, no sabemos cuál era ese dolor, pero ese dolor venía continuamente a su vida, de tal forma que en más de una ocasión, imagínenselo suplicando como la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos suplicado al Señor. Imagínense a este hombre de fe sin igual, rogando al Señor: quítamelo, no puedo con esto. Y lo que la Escritura dice, que esto era un modo de operación de Dios a la vida del apóstol Pablo. Es decir, era una forma en la cual Dios estaba operando en la vida del apóstol Pablo, de tal forma que el apóstol, según el mismo texto, ya venía desarrollando una vida de oración, y en su oración había una súplica específica, y era con respecto a este aguijón. Y no era únicamente hazlo más débil, hazlo pasajero, pasa de mí esta copa. No, el apóstol Pablo rogaba, suplicaba para que le fuese quitado. Pero llegó un momento en la vida del apóstol Pablo, como tiene que llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros, en diferentes circunstancias, hemos sido afligidos de tal forma que se ha vuelto un mecanismo de vida
un patrón de vida y hemos rogado a Dios que nos saque de esa situación. Pero Dios no nos ha sacado de esa situación. Y quizás no lo hemos visto desde la perspectiva del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo con este aguijón llega el momento en su mente, imaginen al apóstol de la revelación, al apóstol que entendió el evangelio doctrinalmente de una forma tan sustanciosa que llegó a predicar y a adoctrinar tanto a judíos como gentiles. Y estamos hablando de una predicación cristocéntrica basada en el Antiguo Testamento, pero con un elemento intelectual tan pesado que no había argumento en contra de lo que el apóstol Pablo decía. Llegó un momento en su vida que él reconoce el por qué le fue otorgado este aguijón. Y era la forma que Dios usó para humillar la naturaleza de un hombre que tenía tanta revelación, a fin, el único propósito de esto no era que el apóstol Pablo se volviese más humilde, que claro que lo obligaba a eso, sino era para que el poder de Dios se perfeccionara en la vida de un ser humano, finito y pecador. Y el día de hoy voy a ocupar este texto para hacer una plenaria y claro que le vamos a poner como título a esta predicación, Bástate de mi gracia. Es un nombre muy bonito y suena halagador, suena muy cristiano, humillado, suena muy cristiano doblegado, pero es una palabra muy complicada de llevar a cabo. Porque cuando nosotros no estamos bajo una aflicción, cuando ustedes están bien, felices, sus negocios triunfando, su vida interpersonal está perfecta, su familia está bien, bástate de mi gracia, sí Señor. Pero cuando la aflicción a tu vida llega de tal forma que no despegas las rodillas del piso y tus lágrimas no cesan de parar en tus oraciones y continuamente le estás diciendo al Señor, no puedo más con esto, Señor, no puedo más con esto, Señor. Y viene un hermano y te dice, haz lo que el apóstol Pablo y dile, bástate de mi gracia. La situación no es tan difícil, no es tan convincente. Pero hay cuestiones que yo creo que ustedes necesitan detallar en esta situación para que vean por qué el apóstol Pablo llegó por la gracia de Dios a entender eso en su vida y poderlo llevar a la práctica, decir, este dolor me pertenece, este dolor ha sido enviado de Dios mismo, Dios envió, Dios soberanamente ha dejado que yo pase por esta circunstancia para que el poder de Dios se perfeccione en mi vida. Y la respuesta de Dios a mis oraciones ha sido, bástate de mi gracia. Tendríamos que tener la cosmovisión del apóstol Pablo. Cuando estoy hablando de la cosmovisión del apóstol Pablo, tendríamos que tener la fugaz y ardiente vida cristiana que el apóstol Pablo profesaba. Cuando estoy diciendo profesaba, no estoy hablando de una declaración única de fe, estamos hablando de una vida de fe. Una vida entregada al servicio al Señor, una vida de oración, una vida íntegra, una vida de predicación, una vida de comunión con los hermanos, de tal forma que el apóstol Pablo se
pudo gozar a una enfermedad, en una enfermedad que lo más probable que le sacó más de 1000 dolores. Bueno, a donde yo quiero tornar esta pequeña plenaria es a su vida personal, es a su vida práctica, para cuando ustedes puedan entender, para que cuando ustedes lleguen a pasar por una circunstancia difícil, lleguen a entender lo que el apóstol Pablo podría entender, de tal forma que abrigaba en su mente y en su corazón el deseo de ser hecho conforme a la imagen de aquel que nos llamó. Él entendía, el apóstol Pablo entendía esta situación. ¿Y por qué doy una plenaria en este sentido? Algunos pensarán o estarán volteando a ver quién está pasando por aflicciones, por qué el pastor está diciendo esto. Y generalmente todos pasamos por alguna circunstancia muy incómoda de vez en cuando, y la mayoría de veces es un patrón en nuestra vida. El corazón del hombre está inclinado, y esto quiero que ustedes lo tengan muy presente, el corazón del hombre está inclinado a vivir en incertidumbre. Por lo regular, cuando nos está yendo bien, o cuando alguno de nuestros planes llegan a formarse, a formularse y a sentarse, nuestra vida en cierta forma se vuelve estable gracias a la respuesta de esas circunstancias que nos retribuyen o nos dan esa aparente alegría o estabilidad. Pero por lo general el corazón del hombre tiende a hacerse preguntas inestables, de una mente inestable, de un corazón impreciso. Y vemos el futuro como algo donde Dios no estará, donde no tendrá las circunstancias en el control absoluto de su soberanía, de su decreto soberano. Y llegamos a ver eso a futuro como algo que nos aqueja. En otras ocasiones, en otras circunstancias, por malestares de salud, no vemos ese futuro donde Dios podría estarnos llevando o encaminando o solventando nuestra vida de tal forma que nosotros nos podríamos estar regocijando. Y en la mayoría de las ocasiones, a pesar de tener un conocimiento doctrinal ortodoxo, un conocimiento doctrinal preciso acerca del cristianismo, y cuando estoy hablando de un conocimiento ortodoxo, claramente estoy hablando de que nosotros en esta tierra, como personas que profesamos la fe en Jesucristo, no somos llamados a vivir una vida feliz y exitosa. La Escritura es clara, nosotros vamos a padecer por el nombre de Cristo. Y eso lo entendemos doctrinalmente, intelectualmente. Nosotros vamos a ser perseguidos por el nombre de Cristo, y eso lo entendemos doctrinal y soberanamente, hablando en términos bíblicos. Nosotros vamos a vivir diferente tipo de aflicciones en esta tierra por el nombre de Cristo. Y eso lo entendemos doctrinalmente, lo entendemos intelectualmente. Pero muchas veces en la práctica no lo hacemos nuestro. No entendemos el llamado de Dios a nuestras vidas como creyentes. No entendemos, y lo voy a poner en términos coloquiales, no entendemos el paquete, los extras que conlleva ser cristiano. Soy cristiano, creo en la fe en Jesucristo, creo en aquel que murió y soy heredero de la vida eterna. Muy bien. Pero ¿qué circunstancias rodean esa vida cristiana? ¿Qué extras lleva tu cristianismo? Tu cristianismo lleva una vida de obediencia a la palabra.
La ley de Dios como norma de santidad debe de ser parte de tu vida. Los estatutos de Dios en tu vida. Ser cristiano y profesar la fe en Jesucristo conlleva una demanda congregacional en la comunión de la fe única, y voy a usar una palabra, católica, universal. Lleva una comunión de la fe universal del cristianismo. Es parte, está en el paquete. El apóstol Juan se la pasa haciendo una apología al respecto dentro de las cartas, hablando de tu inclusión en el cristianismo. Si no hay comunión con el cristianismo, si no amas a tu hermano, a quien puedes ver, no puedes amar a Dios, no me puedes decir que puedes amar a Dios. No hay inclusión en tu vida del cristianismo. Y podríamos hacer una plenaria de eso y una serie al respecto. Pero también dentro de esos extras de la vida del cristiano, del que ha profesado la fe el cristiano, está el sufrimiento, hermanos. Está el sufrimiento. Sí, yo sé que es difícil predicar este tipo de circunstancias porque la mayoría mentaliza, estoy en manos de Dios y Dios me cuide, voy a estar bien. Y sí, eso tiene una infinita verdad. Pero también está el sufrimiento. Sufrimiento por enfermedad. Sufrimiento por incertidumbre. Y ambos están de la mano del decreto divino. Sufrimiento por persecución. Sufrimiento por ataque doctrinal al cristianismo. Y esto está de la mano soberana de Dios. Viene dentro de los extras. No sé cómo asentárselo de una forma tan práctica. Imaginen que ustedes compran, no sé, una máquina de coser. Y cuando compran una máquina de coser y la están comprando en línea, dice, trae estos extras. Trae deshilador, trae hilos, trae tijeras, trae una cinta métrica, trae una silla para que te sientes a coser, trae una cajita de hilos, trae agujas del número tal y número tal y número tal. O cuando compras un paquete para herrería. Un paquete para herrería, ¿qué contiene? Trae una máquina de soldar. ¿Qué extras trae? Bueno, trae un maneral extra aparte del que trae una tierra, trae una escuadra, trae una careta, trae lentes, trae guantes, trae un overol de piel. Vienen extras incluidos. Y la máquina de soldar ciertamente puede prender sin esos extras incluidos. Pero si alguien está soldando sin una careta, un cordón, un levantado y no tiene guantes y está por arriba, se va a quemar. Necesita esos extras para poder llevar a cabo en conjunto una labor en su ser precisa y adecuada. Bueno, el cristianismo, el sufrimiento es parte de tu extra que te estará llevando a ser perfeccionado en la persona de Jesucristo, que es parte de nuestro peregrinar. Espero haberme dado a entender en esta parte. Es decir, nosotros ya profesamos la fe en Jesucristo y entendemos que hay extras. Hay cosas que incluye el cristianismo. Nuestra vida tiene que ser adecuada a las normas de la Escritura. Es un extra. Está incluido. Ya lo profesé, pero hay demandas que yo tengo que seguir. Ya lo profesé, pero hay demandas que yo tengo que seguir y están en las Escrituras. Ya profesé el cristianismo, sí, pero ahora me tengo que congregar.
Porque está en las Escrituras. Ya profesé el cristianismo, ahora tengo que predicar el Evangelio. Porque es una demanda que está en las Escrituras. Ya profesé la fe en Jesucristo, pero también me toca padecer por el nombre de Cristo. Porque es algo que incluye. Y a cada uno de nosotros, en diferentes áreas de nuestra vida, bajo diferentes circunstancias, con diferentes directrices, claro está, bajo el decreto soberano de Dios, todas tienen el mismo fin, que es que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Me entiende? Dios moldea nuestro carácter, nuestro ser, nuestra persona. Hay a quien no les gusta eso. A nadie le gusta ser tallado de tal manera que te desgastes. Y llega el momento que incluso hasta reniegas. Y poco te falta para blasfemar. Pero hay un fin específico por lo que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios que gobierna todo lo que nosotros conocemos, el Dios que hizo esta tierra y los cielos y lo que hay debajo de ella, el que ha fundamentado absolutamente todo lo que conocemos, está gobernando y gobernará esas circunstancias para alabanza de la gloria de su gracia. El punto aquí, y es donde volvemos con el apóstol Pablo, es que se pierde la cosmovisión del cristiano del siglo XXI. La cosmovisión del apóstol Pablo fue una que no le importó dejar todo lo que era con tal de seguir a Cristo. Él dijo, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por amor a quién? ¿A mí mismo? ¿Por amor a fariseo? ¿A los fariseos? No, por amor a Cristo. Él estimó todas las cosas como pérdida. Todo lo que el apóstol Pablo era. Estábamos hablando de un hombre que el centro de su vida era el Señor. No en la práctica. Digo, no en palabra, en la práctica. ¿Me entienden esta parte? Y ese hombre, cuyo centro de su vida era el Señor, le dolía inmensamente este aguijón, que hasta la fecha no sabemos cuál era, de tal forma que había suplicado que le fuese quitado de él. Y la respuesta de Dios a su vida fue que se conformara. Era una palabra difícil de entender y de apropiarse. Confórmate. Yo quiero más carne, confórmate con ese taco de frijoles. Yo quiero un postre más grande, confórmate con ese bolillo con azúcar. No es que yo quiero, confórmate con eso. La palabra conformarse suena mediocre, ¿verdad? ¿Verdad que suena mediocre? Humanamente suena mediocre. Sean sinceros con ustedes. ¿Por qué no te conformas con esa casa? Eso es mediocridad, pastor.
¿Por qué no te conformas con la ropa que ahorita tienes? ¿Por qué no te conformas con el sueldo que ahorita tienes, que ahorita percibes? ¿Por qué no te conformas con el carro que tienes, con el empleo que tienes? Hay hombres que ni siquiera se conforman con la mujer que tienen. Hay mujeres que tampoco se conforman con el hombre que tienen. ¿Verdad que ser conformista suena mediocre? Sean sinceros, por favor. Oh, ya abrí yo un local de ropa, pero voy a poner sucursales en toda Sonora y después en México y luego me voy al extranjero porque... No, nada más tu local. No, ¿verdad que suena mediocre en esos términos? Terrenalmente el conformarte suena mediocre. Y con esto no estoy diciendo que ustedes se conformen con el sueldo que tienen, con el carro que tienen, con el conocimiento que tienen. Sí, con la esposa y con el esposo, sí, confórmense. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que ustedes se conformen con todo lo que tengan. Estoy haciendo una analogía de la palabra conformarse para que vean que nuestro cerebro inmediatamente, en relación con términos terrenales, cuando decimos confórmate con la gracia de Dios, no es escena tan aceptable para nuestra mente soberbia. ¿Por qué me voy a conformar con esto que Dios me está dando si me está haciendo sufrir? ¿Por qué me voy a conformar si a aquel le está pasando esto y hace esto, y a aquella le está pasando y es que la conformidad entonces en la mente del hombre tiene una relación con la expectativa comunitaria y con el bienestar o malestar de terceras personas y no tanto con tu íntegra naturaleza. Y no estoy hablando de tu naturaleza pecaminosa, sino de tu ser como tal. El apóstol Pablo no vemos en ningún texto del Nuevo Testamento que diga: ¿y por qué no le mandas este aguijón a Pedro? O a Juan. A ver, ¿por qué es el discípulo amado Juan? ¿Y por qué a él no? Y yo que ando predicando por todo el Mediterráneo, a ver, ¿por qué a mí me pasa eso? No, pues así ya, ¿para qué predico? No vemos al apóstol. No vemos al apóstol Pedro renegando de las revelaciones que se les daba al apóstol Pablo. No dice en la escritura que el mismo apóstol Pedro dice: las revelaciones que le dio Dios al apóstol, las cuales son difíciles de interpretar y algunos otros tuercen. No comparaban la vida del otro para mal, sino para bien. Conformarse con algo, desgraciadamente, se ha introducido tanto en el corazón del hombre como un término de mediocridad, que cuando decimos confórmate con la gracia de Dios, es inaceptable para la naturaleza corrupta del hombre. Y no debiese de ser así. Y podemos presumir o alardear de que estamos en una iglesia ortodoxa, una iglesia bíblica, una iglesia reformada, una iglesia basada en los estándares escriturales, que está de acuerdo a los credos más antiguos y está de acuerdo en las confesiones más sustanciosas. Y promueve y acoge uno de los catecismos más sostenibles bíblicamente. Y aún parece en la vida práctica
que venimos arropando. Parece que nos estamos vistiendo de conceptos externos a nuestro conocimiento intelectual. No sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando, claro, del conocimiento de las Escrituras. Nos arropamos de cuestiones externas, ajenas al cristianismo. No podemos ser tan solventemente espirituales y no tenemos esa fortaleza espiritual, a pesar de que tenemos, el conocimiento de decir, me tengo que conformar con la gracia de Dios. No, porque si Ana suplicó y oró y le fue. El gran problema con el cristianismo actual es que no queremos conformarnos con la voluntad de Dios. No aceptamos la reprensión de Dios. No aceptamos la corrección de nuestro soberano Señor. No nos conformamos con lo que Dios nos da en nuestra vida. Y les digo algo. En naturaleza, el hombre nunca se va a conformar con lo que Dios le da. No te vas a conformar. El hombre siempre quiere más. Eso le parece al hombre bien. Eso, en términos generales, pareciese que es una buena doctrina. Hoy a todo lo malo le llaman bueno. En términos generales, pareciese que eso es digno de alabar. Es propio de exaltar como sabio. No hemos adecuado nuestro ser, nuestra mente, de tal forma que Cristo sea el centro de nuestras vidas. No ha sido así. No ha sido así. Cuando el Señor está en la barca, la tormenta, la tempestad se calma. Si bien es el pináculo mismo de nuestra fe, no nos hemos apropiado de ello. Bástate de mi gracia, debería de ser una de las palabras más alentadoras para nosotros. Confórmate con mi benevolencia, que Dios te diga, confórmate con mis bondades. Debería de ser la palabra en términos magnos y sustanciosos y precisos, más adorable para nosotros. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera eso merecemos. Porque nos hemos vuelto tan arrogantes que no sabemos y no entendemos que lo que verdaderamente merecemos es la ira de Dios por nuestras acciones. Es que Dios nos fulminara. Y no soy guacheriano, soy bíblico. Y no soy los hijos del trueno para decir que caiga azufre del cielo, destrúyelos como destruiste a Sodoma y Gomorra. Pero realmente es lo que merecemos. Es lo que verdaderamente merece el hombre pecador que ha transgredido la ley de Dios. Es lo que realmente merece el hombre que ha hecho afrenta al Santísimo.
Pero cuando lo vemos en esos términos, cuando vemos que hemos ofendido a Dios en más de una ocasión, y que vemos que Dios lo ha pasado por alto cuando debió derramar a nuestras vidas su misma ira, y no solamente fulminarnos, sino llevarnos al mismo infierno, y cuando vemos que merecemos eso, y se nos vuelve una voz celestial, y estoy hablando en términos analógicos, ¿sí? Porque la voz celestial ya está plasmada en las Escrituras, ¿eh? ¿Sí? Pero cuando se nos vuelve en términos analógicos una voz celestial que nos dice, bástate de mi gracia, confórmate con mis bondades, confórmate con mi benevolencia, eso debería de postrarnos en el piso agradecidos, derramando una lágrima que escurra sigilosamente por nuestra mejilla, única y exclusivamente por agradecimiento a nuestro buen Dios. Bástate de mi gracia. Es verdad. Deberíamos de conformarnos con la gracia de Dios. Confórmate con la gracia de Dios. Bástate de su gracia. Aliéntate en sus estatutos, en sus bondades. ¿No dice la escritura, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia? ¿No dice el Salmo 145, el Señor está cerca de quienes lo invocan? Y la parte C dice, del quien lo invoca de verdad. ¿No deberíamos estar apoyados y regocijados en el Señor, en quien es? ¿No debería de ser Él nuestra misma fortaleza? ¿No debería ser nuestro impulso? ¿No deberíamos de estar constantemente agradecidos cuando vemos esa misericordia de Dios en nuestras vidas? Y entender que la bondad de Dios, que la gracia de Dios, que la benevolencia, cuando digamos, confórmate con mi gracia, bástate de mi gracia, es mucho más de lo que merecemos. Pero necesitaríamos tener en cuenta quiénes somos y qué era lo que verdaderamente merecíamos o qué es lo que verdaderamente merecemos. Cuando nos acordamos de eso es cuando los sufrimientos por los cuales podemos pasar son mínimos comparados con lo que verdaderamente merecíamos nosotros. Mínimos. Y no estoy exagerando. Mínimos. Cuando venga una circunstancia adversa, no te pongas a pelear con Satanás, ni le eches la culpa a los que te rodean. Quizás cúlpate de tus malas decisiones, eso es claro, ¿verdad? Pero cuando la circunstancia esté violenta a tu vida, en términos de salud, espirituales o físicos, financieros, sociales o interpersonales, tengas una circunstancia adversa con tu familia, con tu cónyuge, en términos de salud, confórmate con la gracia de Dios, que te baste la gracia de Dios, que te llene la gracia de Dios, que te sustente
y entiende que eso es 1000 veces más, 1000 veces más de lo que tú mereces en términos de bondades de Dios. Porque lo que merecíamos era castigo, era ira. Si hablamos en términos terrenales, coloquialmente hablando, es más fácil acordarnos de lo malo que alguien nos hace que de todas las veces que nos ayudó. ¿Saben por qué? Porque somos egocéntricos. Tenemos desgraciadamente, volviendo al texto y al sermón, tenemos desgraciadamente algo que nos diferencia en la práctica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una cosmovisión cristocéntrica. La mayoría actualmente que profesa la fe en Jesucristo tiene una, y desgraciadamente lo vamos a llamar teología, una teología antropocéntrica, centrada en el hombre, centrada en sí mismo. Y como en ese pensamiento el centro eres tú, porque es un pensamiento, es una cosmovisión. Y si tú eres el centro de ese pensamiento y de esa cosmovisión, cuando tú te ves afectado o afectada, sientes que todo se te derrumba, todo te salió mal y esto no salió como yo lo había planeado, y por qué si esto, si lo otro. Estás centrado en ti, en un hombre finito, de papel que se puede deshacer, puede aplastar y arrojar. Si tu cosmovisión es antropocéntrica y está centrada en tu persona, más de una ocasión vas a salir derribado. Y en la mayoría de los casos va a ser muy complicado, difícil y algunas, en términos terrenales, imposible de recuperarte. Pero cuando tu cosmovisión es cristocéntrica, el centro de tu vida es Cristo, en términos generales es sustentable para el impulso, fortaleza de tu vida, apoyo. Y cuando los sufrimientos lleguen a tu ser, en las diferentes áreas ya mencionadas, y tú llegues a entender que Dios está obrando en tu vida como el barro en las mismas manos del alfarero, y está perfeccionando, está moldeando en ser, en carácter, a un ser incómodo, por no usar otras palabras. Y cuando tú llegues a entender que lo que merecías era la ira de Dios, el castigo divino, pero lo que estás obteniendo de parte de aquel Creador soberano, entre todas sus bondades,
es el hacerte a la imagen y semejanza de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú estás entendiendo que estás en manos de aquel alfarero misericordioso, que tomó un pedazo de barro putrefacto, porque sí saben que así los hacen, tierra podrida, porque es lo que somos. Y cuando lo que merecía esa tierra putrefacta era ser desechada, en cambio se toma, se pone en la mesa y aquel empieza a trabajar, a moldear. Cuando tú entiendes que lo que verdaderamente merecía ser desechado, pero en cambio Dios te brindó de sus bondades. Y aunque duela y lleguen aquellos patrones de vida, ya sea de salud o de incertidumbre, que parece que no hay esperanza y parece que no hay a dónde pueda yo voltear para sonreír. Acuérdate lo que hizo el apóstol Pedro: ¿a dónde iré si solamente en ti hay palabras de vida eterna? No hay otro lugar más hermoso a donde correr que a los pies del Maestro. No los hay. Y cuando todo eso esté pasando, pide a Dios que recuerdes un poco de lo que hoy se predicó, y en especial aquellas palabras que el apóstol Pablo recibe del Señor cuando le dice: con el mayor amor inmerecible de alguien que persiguió a la iglesia, bástate de mi gracia. Confórmate. Te darás cuenta que ahí ser conformista no es para nada mediocre, sino todo lo contrario. Llega a tener un estándar, celestialmente hablando, en términos espirituales, claro está, para nosotros, hombres terrenales, muy alto. Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Débiles. A nadie nos gusta que nos digan débiles. O a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos débiles. Pero el poder de ese Creador infinito, soberano, todopoderoso, se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, como el apóstol Pablo, de buena gana nos tenemos que gloriar en esas aflicciones donde el Señor mismo ha hecho que resalte el nombre de Cristo y la grandeza de su inigualable gloria nos cobije y sustente en cada paso que nosotros demos hasta estar con Él por la eternidad. Amén.